Es una alegría para mí poder compartir con ustedes estos estudios, porque cada programa le invitamos a hacer una evaluación y reflexión. Estoy tratando de ayudar acerca de usted, Jesucristo y su salvación. La pregunta es, ¿soy yo un cristiano genuino? Esta es una evaluación bíblica. Escuche lo que dice este principio. No todos los asistentes a una congregación son cristianos genuinos. Solo quienes han sido llamados soberanamente por Dios, buscados por Él, que han aceptado a Cristo como su único Salvador y como consecuencia determinan vivir en santidad y sometidos al Señor y su voluntad. No puede ser más clara esta seria advertencia de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos, note, Él los describe, que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es Jesucristo que está diciendo hay una distinción entre los religiosos y los salvados. Los religiosos pueden orar, profetizar, ayunar, expulsar demonios. Dice, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Jesús dice, como yo los conozco, yo conozco el corazón de las personas, yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Esta declaración es muy importante, ¿eh? Debería motivar a todos los que descubren que son religiosos, pero no cristianos. Debería motivarles a iniciar una relación saludable con Dios. Todos los que dicen ser cristianos, que asisten a una iglesia, que anhelan ser salvos, deben realizarse la siguiente pregunta. ¿En realidad soy yo un cristiano genuino? Ahora, la respuesta tiene que ser basada en la Biblia, tiene que ser basada en la revelación divina, no en sus ideas, no en su imaginación. Recuerde que nadie se convierte en cristiano cantando, orando, leyendo su Biblia. Por lo tanto, para que podamos hacer un análisis y asegurarnos que realmente somos hijos de Dios, todos debemos pasar por un proceso de evaluación que nos permita determinar si hemos aceptado nuestra condición pecaminosa. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Si ha aceptado su necesidad de un Salvador, no existe otro camino, otra verdad ni otra vida. No hay salvación en ningún otro. Si es que ha realizado la confesión de sus pecados, si ha elegido el arrepentimiento, si ha aceptado a Cristo como su Salvador, si ha aceptado el señorío de su único Señor. Si usted no ha seguido este proceso, tristemente, la realidad dice que tal vez usted no es cristiano. Para ayudarle, le compartiré algunos principios que revelan cuáles son algunas acciones esenciales. Primero, es esencial aceptar el llamado divino, aceptar la salvación que Cristo nos ofrece y experimentar el nuevo nacimiento espiritual que nos traslada del reino de las tinieblas y la perdición a la familia de Dios y la salvación. ¿Recuerda la historia bíblica? Un príncipe llamado Nicodemo buscó de noche a Jesús, tal vez por vergüenza, para que no lo vean. Y se acercó a él para hacerle una pregunta maravillosa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Él comprendió que su religión no le entregaba la salvación. Por eso le pregunta a Jesucristo, ¿qué es lo que debe hacer? Jesucristo responde diciéndole, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por supuesto, esto en el versículo 4 le lleva a una pregunta lógica a este hombre educado, pero que no conoce el Evangelio. Y pregunta, pero a ver, ¿cómo yo puedo volver a nacer siendo un hombre viejo? ¿Puedo yo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? No, Nicodemo no está intentando ser divertido, ¿eh? Está absolutamente confundido. Un maestro de la ley nunca había escuchado una enseñanza así.
No es sorpresa, porque uno de los más grandes enemigos de la fe sencilla es la religión tradicional. Es el mundo de motivadores evangélicos, de adoradores sin contenido, de personas que cantan sin vivir su fe. La persona para quien es más difícil comprender la verdad del Evangelio es el religioso que ha tenido religión, pero no ha entendido lo que significa nacer de nuevo y obtener la gracia de la salvación. Pero la persona que ha permanecido en un sistema religioso, creyendo que ese es el sistema por medio del cual puede obtener su salvación, y no ha entendido lo esencial del nuevo nacimiento. No ha entendido que su vida tiene que ser transformada. No ve transformación en su vida. Sigue actuando en muchas áreas con su vida pecaminosa. Es muy difícil creer que esa persona sea salva y que crea en la salvación por gracia. Jesús le dice a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 9 aparece la pregunta que todos haríamos. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Si su fe depende de la liturgia, el templo donde se encuentra, la tradición de sus padres, la historia, lo que ha leído, la religión, puede tener credos hermosos y grandes principios, tal como los tenía Nicodemo, que era un principal entre los judíos, pero religioso. Algunas personas tienen una religión tan sofisticada que no puede entender el sencillo mensaje del Evangelio que le ofrece la salvación por gracia sin obras para que nadie se gloríe. Cristo dice que la persona debe tener un nuevo nacimiento en la familia de Dios y este se alcanza aceptando que Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida, aceptando que usted ahora va a comenzar a vivir una vida nueva, no por usted, no por su fuerza de voluntad, sino porque ahora va a recibir una transformación por medio del Espíritu Santo que le va a llevar a anhelar la vida nueva. Debo decirle que este nacimiento espiritual debe ser bíblico, es decir, debe estar basado en los conceptos que la palabra del Señor enseña. Debe ser un nacimiento auténtico. No son algunas palabritas que se repiten, oraciones que se dicen para aceptar a Cristo. Y hasta eso yo lo hago, pero es para iniciar. La persona es un inicio. Realmente tiene que reconocer delante de Dios que es un pecador que está perdido, que por haber sido engendrado por pecadores y también por su propia elección, se ha rebelado contra Dios y necesita que Dios le perdone todos sus pecados. Este es un acto de contrición. No solo levantar la mano en una congregación para aceptar a Cristo. Debe reconocer que nada de obras, solo Cristo, nada ni nadie más puede entregarle la salvación cuando se arrepiente sinceramente de todos sus pecados y cree que Jesucristo es el único camino, la vida, la verdad, el pan de vida, la salvación, la puerta. Si usted realiza una oración sincera, si pide que el Espíritu de Dios entre en su corazón, transforme su vida, si confía en la gracia de Dios y se compromete a unirse a una congregación para aprender a vivir como salvado, si decide someterse a líderes sabios, bíblicos, para seguir recibiendo instrucción, para seguir creciendo en su fe, si decide que va a hacer todo lo que Dios le demanda para convertirse en un cristiano maduro, entonces, y solo entonces, está dando los pasos correctos que en la Biblia se han revelado. Eso es lo primero. ¿Pasó el primer examen? Vamos al segundo. Es esencial entender que solo por el amor de Dios expresado en su misericordia fuimos librados de la perdición. Esto hay que creerlo. Solamente la gracia de Dios, por su sacrificio en la cruz, por su resurrección, podemos recibir la eterna salvación. Debe comprender eso. Debe comprender que nada depende de usted, porque todo el proceso de nuestra salvación fue realizado por Dios, quien nos escogió, solo por su amor, desde antes de la fundación del mundo, para que seamos sus hijos. Me encanta lo que Pablo escribe en el primer capítulo de su carta a los creyentes de Éfeso. Le dice, toda la alabanza
sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice ahora, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahora, ¿cuál es la razón que somos bendecidos así? Dice, porque estamos unidos a Cristo. Ahora, note esta maravilla. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, dice Pablo. De manera, agrega Pablo, que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Qué linda esta conclusión cuando él dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Todo es obra de Dios. Esta no es una idea que se le ocurrió a Pablo. Es un grandioso resumen de la doctrina cristiana que revela el plan de Dios, que nos da la fe para poder creer, porque los muertos no pueden crear fe. El apóstol Pedro comunica la siguiente verdad: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, dice, pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Note, nada le puede ocurrir a nuestra herencia. Estamos absolutamente seguros, por la fe que tienen, la que Dios nos dio para creer. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, hasta que se complete todo el proceso, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Cómo me encantan las palabras de Pedro. Está dirigiéndose a personas que ya son parte de la familia de Dios. Ellos primero tuvieron que nacer de nuevo. Tuvieron que recibir este nuevo nacimiento por creer que Jesucristo es el Salvador. Nosotros estábamos perdidos en el reino de las tinieblas. Éramos esclavos de Satanás. Nos tenía esclavos para siempre. Pero Cristo pagó el precio, nos compró. Estábamos en un mercado de esclavos allí. Y Cristo nos compró, nos redimió. Eso significa redimir. Pagó el precio con su sangre al dar su vida en la cruz. Y para poder vivir en esta nueva vida, tuvimos que ser redimidos. Los no redimidos no pueden vivir en santidad. Y eso es lo que explica el apóstol Pablo cuando escribe: ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. ¡Qué maravilla ser un hijo genuino de Dios! ¡Qué terrible ser un religioso! Nosotros fuimos redimidos de esa vida corrupta que llevábamos. Esto lo hace la sangre preciosa de Cristo. Dice el versículo que Cristo es un cordero sin mancha ni contaminación, que fuimos rescatados, redimidos. Éramos esclavos, que estábamos siendo vendidos. Y Jesucristo vino, nos vio. Éramos los peores esclavos. Recuerden que los esclavos eran simplemente herramientas en las manos de su propietario. Los ponían en el mercado para venderlos.
especialmente cuando ya no servían para mucho. Se decía que un esclavo era redimido cuando alguien iba y lo compraba del mercado de esclavos y luego, en vez de esclavizarlo, lo dejaba que se vaya libre. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Jesucristo nos compró del mercado de esclavos, pues éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, siempre dominados por el pecado, y nos deja libres. Pero cuidado, no libres para pecar, libres para que por primera vez podamos vivir santamente para Él. Si usted es alguien que por sentirse libre y recibir la salvación por gracia anda pecando y no se arrepiente ni cambia, tal vez nunca ha conocido a Cristo. Porque al aceptar que Cristo es nuestro único Salvador, al recibir su llamamiento santo y responder con alegría, Él nos dio el Espíritu Santo. Y esta es la garantía de que somos nuevas criaturas, que hemos sido elegidos, que nos dará la herencia que Él nos ha dado y que viviremos por siempre con Él. Este Espíritu Santo nos asegura que hemos sido comprados del mercado de esclavos del pecado para convertirnos en siervos de Dios, ciudadanos del reino, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. ¡Qué maravilla! Al salvarnos, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que vivamos para su gloria. Todos los que hemos sido genuinamente salvados, realmente anhelaremos vivir vidas que le traen gloria al Dios que nos salvó. No puede ser que alguien viva como perdido siendo salvado. Puede pecar de vez en cuando, arrepentirse, volver nuevamente a su comunión con el Señor, pero no puede ser que no viva para la gloria al Dios que le salvó. Para eso nos salvó, para que vivamos para su gloria y alabanza. Dice que el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, no para que vivamos en pecado. Hablemos de nuestra responsabilidad, vivir para la gloria de Dios. Una de las pruebas de que somos genuinamente salvados es haber pasado por todo este proceso de haber sido redimido, llamado por Dios, justificado por la fe, y que ahora anhelamos, deseamos vivir cumpliendo con alegría la voluntad de Dios. Este proceso ha sido establecido por Dios para que al final seamos realmente salvos, sin haber sido elegidos por Él, sin haber sido llamados, sin haber sido buscados por Dios, sin haber aceptado su llamamiento divino, sin haber aceptado que no existe otro camino, que Cristo es el único Salvador, que la salvación es por gracia de Dios, que Cristo vino, nació, vivió, murió, resucitó, ascendió, está en su trono para darnos la salvación. Sin creer eso, no podemos ser salvos. Todo cristiano debe entender este proceso. Debe pasarlo. Todo cristiano debe aprender a vivir la vida cristiana de la forma que Dios demanda. Todo cristiano debe aprender de la palabra de Dios. Debe entender que la salvación es por gracia, no por obras, y que las obras no pueden comprar, que las obras no pueden pagar y tampoco las obras pueden mantener la salvación que solo nos fue entregada por su gracia y por su soberana elección. La persona también debe entender que si es genuinamente salvada, debe anhelar vivir el estilo de vida del reino, debe anhelar vivir una vida que le dé la gloria al Dios amoroso que le salvó. La persona salvada amará las buenas obras, querrá de todo corazón aprender a realizarlas, no para obtener la salvación, sino porque ha sido salvada. El cristiano genuino debe anhelar crecer en su fe. Debe anhelar que su ética bíblica le vaya haciendo crecer como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que nos convertimos en perfectos. El cristiano genuino anhela seguir desarrollándose en forma regular y disciplinada para saber cómo vivir como salvado. Debe anhelar ser parte del cuerpo de Cristo.
Debe desear conocer cuáles son los dones espirituales que Dios le ha dado. Debe anhelar ser discipulado por líderes llamados por Dios y preparados por el Espíritu y por su dedicación a la comprensión de la verdad. La persona que no anhela nada de esto es religiosa. El cristiano genuino debe anhelar transformar su vida, debe anhelar madurar, debe anhelar vivir una vida de santidad, vivir una vida transformada, porque sabe que tiene que ser sal y luz en este mundo, pues una vida transformada que practica la fe bíblica que tiene es el mejor mensaje del Evangelio que podemos predicar y otorga a Dios la gloria que Él demanda recibir. Pablo nos revela que los salvados, si realmente son salvados, deben vivir la vida de salvados. Note esta orden. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor. Le dice, la vida no es fácil. Miren donde yo estoy. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, si en verdad han sido llamados. Esa es mi súplica también. Aprenda a vivir la vida que Dios demanda. Mi conclusión es que usted es un cristiano genuino si recibió el llamamiento divino del Dios que lo escogió antes de la fundación del mundo. Si aceptó el mensaje del Evangelio, la buena noticia de la salvación, si se reconoció pecador perdido eternamente e imposibilitado de obtener la salvación humanamente. Es salvado si ha aceptado que el Evangelio es el único mensaje verdadero, que no existe otro camino, otra verdad ni otra vida, y si ha aceptado que Cristo es su único y suficiente Salvador, y que el Espíritu Santo que Dios le ha dado le certifica y le asegura que usted ha sido regenerado. Es extraordinario vivir de esta manera. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso? Mire todo lo que hizo Dios. ¿Cuál debe ser nuestro compromiso? Debemos decir, Señor, me comprometo a evaluar si realmente he sido regenerado o aún estoy perdido. Y si determino que no he sido salvado, buscaré en Cristo mi salvación. Qué maravillosa manera de terminar. Que Dios les guarde, les bendiga y lo proteja. Y si necesita ayuda, estamos listos a servirle.